buenas tardes, estimado hermano y amigo que nos está sintonizando en este día maravilloso. Le damos la bienvenida a su programa Antes era y ahora soy. Le habla su hermana Karen Paguada. Póngase listo, póngase cómodo, porque hoy tenemos un testimonio poderoso donde vamos a ver manifiesta, hecho materia, lo que Dios ha hecho, el poder de Dios, el amor de Dios. Así que póngase listo, póngase cómodo, comparta la transmisión, bendiga a otra persona que con este testimonio va a poder levantarse. Así que bienvenido a su programa. Mari, Dios te bendiga. Bendiciones, Karen. Es una alegría y un gozo poder estar aquí en compañía de una nueva persona que vamos a escuchar las maravillas de Dios en su vida. Así es de que agradecemos al Señor por él, por todos los miembros de Casa de Dios para las Naciones que han estado aquí y los que faltan por venir también. Agradecemos a Dios por ellos, por nuestros pastores que siempre están aquí para apoyarnos en esta área de la radio, de Radio Aliento. Amén. Y gracias a Dios porque cada uno de nosotros formamos un gran equipo, ¿verdad? Ya unidos hacemos posible que usted pueda escuchar y ver este programa. Así es de que comparta la transmisión y recuerde que siempre estamos aquí para que usted pueda hacernos llamadas, peticiones de oración, lo que usted guste, pero también recuerde que nosotros somos un puente solamente. Wow. El que hace la obra es nuestro Dios. Amén. Wow, qué maravilloso, Mari. Poderoso lo que tú estás diciendo. Solo somos un puente. El que hace todo es el Padre. Amén. Es como lo que nosotros compartimos siempre con los socios de la radio. La radio solo le da dos beneficios pequeñitos, pero el Señor es el que paga, es el que da, es el dueño del oro y la plata. Así que le bendecimos en este día. Gracias, Mari, por ese comentario hermoso. Gracias, hermano. Bienvenido a su programa Antes era y ahora soy. Queremos que esté presente hay un pueblo que quiere escuchar qué fue lo que Dios hizo con usted. Pero vamos a comenzar con sus comienzos. Denos su nombre, ¿de dónde es originario? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Marvin Joel Guillén. Ajá. Soy originario del país de Honduras. Amén. Y a mis principios vengo de una familia pobre. Ajá. Mi mamá, ella era católica. En este caso, mi abuela era la que ella iba a la iglesia evangélica. Wow. Así creció Marvin. Con dificultades económicas. Sí. Pero nació con su mamá y su papá. Sí. Nací y me crié con ellos. Ajá. Hubieron muchas, se puede decir que momentos como que la relación de ellos se quería quebrar. Uh-huh. Porque mi papá era de esos señores que le gustaba mucho tomar. Uh-huh. Y causa eso, mi mamá tuvo muchos deseos de separarse. Wow. Y muchas veces yo le encontraba llorando a ellas solas. Y yo le decía, ¿qué pasa? Ella me decía, no, yo no puedo más con esta relación, no puedo más con tu papá, porque me dice, él no piensa en la familia, él es la calle y todo. Así creció Marvin. Así crecí de esa forma, creo que hasta la edad de unos 14 años se puede decir. Wow. De esa forma. Wow. Fue un largo camino que le tocó recorrer junto a su mamá y sus hermanos. Pero dígame, Marvin, en los principios, cuando usted era todavía muy pequeñito, ¿usted encontraba refugio en casa con mamá y papá cuando él estaba o encontraba refugio, por ejemplo, en la escuela o con los amigos? No, a todo esto siempre, gracias al Señor, ambos eran, se puede decir que padres ejemplares en ciertas áreas, porque mi papá era un hombre responsable, tenía se podía decir sus debilidades, pero en el hogar como padre era ejemplar. Tenía algo que hablar, lo podía hablar con él, tenía esa confianza con él. Wow. La única, donde se transformaba completamente a otras personas cuando se iba al alcohol. Es cuando realmente cambiaba completamente a otra persona. Wow. ¿Hubo temor en algún momento usted a esa otra persona influenciada por esa droga, por el alcohol? Sí, hubo mucho temor, porque muchas veces que él venía de la calle, venía diciendo de que mejor a veces quería como decir que matar su familia. Y había temor. Y a veces había...
Amenazado. A veces había amenazas, más que todo para mi mamá a veces. Ujú. Habían esas amenazas de que podía hacer algo. Wow. Sí. ¿Hubo violencia en tu casa con tu mamá? Nunca vi violencia, nunca él hizo algo enfrente de nosotros, Ujú. pero siempre cuando actuaba de esa forma cuando estaba ebrio. Ebrio. Ujú. Es difícil porque eso te provocaba miedo. Sí, me daba ese temor y cuando yo podía hablar con él yo decía, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no trata de ser diferente? Yo le decía, si usted sabe que eso no es bueno para usted y que de repente usted puede hacer algo con su familia, ¿Qué te respondía tu papá? y él me decía, no sé, a veces no me puedo controlar, no soy yo. Wow. Había tristeza cuando papi se ponía alcoholizado. Había muchas puertas se abrían para los hijos, no solamente para ti, para tu mamá también. Había caos, es una atmósfera, Mari, yo vengo de esas situaciones, es una atmósfera como que cubre de una oscuridad la casa cuando se mira que papi va a llegar a casa. Cuando se presiente, o sea, y son los Sí, días, sí. esa incertidumbre que te Sí. hace sentirte incómoda Sí. y no sabes a dónde acudir. ¿A dónde acudir? Ya yo recuerdo, hermano, y toda la audiencia, que los viernes, para mí, yo quería que no hubiese viernes, porque yo sabía que a casa iba a haber violencia por el alcohol. Eso pasaba en tu casa. Sí, me acuerdo que cada que mi papá salía, mi mamá me decía siempre, hijo, guarda todo lo que sea peligroso, todo lo que tu papá pueda agarrar, me dijo, porque va a llegar transformado. Wow. Y muchas veces, en pocas ocasiones, corríamos hacia un tío que teníamos y para allá nos íbamos a esconder. Y a veces teníamos que hablar con nuestro tío para que viniera él y lo controlara con la fuerza de hombre a hombre. Porque pues, nosotros estábamos pequeños. Wow. No tenía... Yo en este caso soy el mayor de la familia, pero yo no era un muchacho que podía ponerme con su fuerza. Yeah. No, Sí. claro. Y más cuando están en esta situación, Sí. porque ellos toman una fuerza todavía mayor, influenciados. Y un muchacho, Mari, siendo hijo, no se iba a poner a detener a un papá violento. Sí. O Y es que no fuera se de puede, sí. no se puede, Sí. de todos modos. Tiene que ser una Wow. persona o dos, muchas de las veces, mayores en fuerza que él. Sí. Y en las ocasiones que yo logré hablar con él, que de dónde él había tomado todo esto, cómo había aprendido, y él me decía que fueron más que todo porque él no tuvo apoyo de su papá. El dolor lo llevaba a eso. Sí, Era dolor. lo que él me decía, y me decía, hijo, yo nunca tuve la oportunidad que tú tienes conmigo. Sé que no soy un papá ejemplar, pero cuando tú ocupas algo o un consejo, yo aquí estoy. Wow. No soy el perfecto, pero pues lo puedo dar. Y me decía él a mí, el problema es que yo prácticamente no tuve papá. Wow. Y él dice que buscó ese refugio y en sus amigos. Y los amigos que él tuvo fue que lo llevaron a todo eso, Aprender a alcoholizarse. alcoholizarse. Y es la forma como él dice que él olvidaba todo ese amor que no tuvo en su juventud. Wow. Y mi abuela todo el tiempo vivió con nosotros porque él decía que todo se lo debía a ella. Porque esa mujer decía que a pesar de que tuvo muchos hijos con mi abuelo, pero decidió dejar a mi abuelo y llevarse a todos sus hijos. Y de Wow. una u otra forma fue como ella los Lo crió. sacó adelante. Hermano Marvin, podemos ver que fue una cadena. Venía de abuela, tu papá ya lo estaba haciendo sin darse cuenta. Él reconocía la falta que él tuvo, pero la estaba haciendo con ustedes también. ¿Cómo hacía que papi volviera en sí y que la casa volviera a transformarse en paz? ¿Qué pasaba ahí? Pues le puedo decir con certeza que como digo que mi abuela, ella estaba en el cristianismo. Y usted sabe que las oraciones de una madre, esa todo el tiempo el Señor las escucha y en su debido momento van a hacer algo. Amén. Así es. Entonces, cuando mi papá estaba en esa situación, era porque algo estaba ahí, hermana. Algo de parte de Dios hacía esas palabras para que Él nos diera esa forma de cómo hablar con nosotros. E incluso yo llegué a decirle a mi papá que cuando yo tuviera la edad de 12, 13 años, yo me iba a ir de la casa.
Pero yo le dije, pero no me voy a ir, le digo, porque ustedes me tratan mal. Me voy a ir, le digo, porque le quiero demostrar a usted de que las gavillas no lo van a transformar a usted. Wow. Es su propia decisión. Wow. Y él solo, me acuerdo que agachó la cabeza y se sonrió. Y yo siempre crecí con esa mentalidad. Yo me voy a ir de la casa, voy a mover de la casa y le voy a demostrar a mi papá que nadie lo puede cambiar a uno. Wow. Hermano Marvin, mientras usted crecía, usted decía, yo no voy a hacer lo mismo que hace mi papá. Sí. Cuando yo tenga la oportunidad de hacer una casa, de hacer, o aún no teniendo casa, tú decías, yo no quiero esto. Tú marcaste eso en ti. Sí. Yo tomé esa decisión y crecí de esa forma. Crecí de esa forma, luché muchísimo y no, hermana, nunca me fui, nunca mi inspiración fue ver a un borracho, a un drogadicto y copiar esa vida. Wow. Pero hermano Marvin, antes de llegar al punto ya de su adolescencia, aparte del temor de que cada fin de semana llegara papá de esa situación, influenciado por la bebida, ¿había algún otro temor en su vida? No, ese era el único temor que tenía por el momento, porque como tenía se puede decir, una mente de niño todavía, por el momento ese era el temor a una desintegración familiar. Wow. Esa era mi preocupación. Somos 5 hermanos y eso, yo no quería ver que mi familia creciera unos por aquí, otros por allá. Esa era mi preocupación. Wow. ¿Y cuáles fueron los retos que usted durante su niñez tuvo que vencer, ya sea en la escuela o en su vida? ¿Cuál fue el mayor reto que usted dijo, yo lo voy a lograr porque me he propuesto que lo voy a lograr? Uno de los retos, hermana, sería que mis compañeros se burlaban mucho, a veces porque nos miraban que éramos de una familia pobre. A veces eso me marcaba y yo decía, yo no voy a ser así. Yo un día voy a prosperar, un día yo voy a estudiar, un día yo me voy a preparar. Pero yo era un niño bien tímido. Era un niño tímido. Era inteligente en la escuela, pero si me tocaba hablar con alguien, hermana, yo agachaba mi cabeza. Porque a veces yo sentía que el estado económico me hacía sentirme más abajo que los demás. Wow. Wow. ¿Tuviste en algún momento la burla de tus compañeros? A veces se burlaban, los muchachos se burlan porque, tu papá es un borracho, tu mamá es una trabajadora de casa. Los niños se burlan. O porque no llevan los zapatos de moda o el pantalón, o ellos sí lo tienen y te dicen, mira, yo traigo esto y tú, ¿qué te regalaron? No te regalaron nada. Yeah. Entonces todo eso se levanta y hace sentir la incomodidad de sentirse inferior, que no, por no tener o por no traer algo que los demás sí pueden traer, y eso causa heridas profundas. Sí, yo me acuerdo que ellos me decían con respecto a los zapatos, al corte de pelo, porque mi papá era un señor de la vieja escuela. Ajá. Y él nos decía así, ustedes se van a poder hacer el corte de pelo que ustedes quieran cuando ustedes se independicen de sí mismos. ¿Y quién te hacía la peluca en ese tiempo? Mi papá o mi mamá. Oh. Ellos eran los que nos hacían el corte de pelo, pero nos hacían un corte estilo militar. Okay. Bien cortito, bien como tipo rapadito, pero no era rapado, pero era muy, muy cortito. Sí, y los compañeros por ahí se empezaban a reír y todo, que si mi papá no tenía para pagarnos un corte de pelo y todo, pero era la forma de cómo él nos hacía con sus propias manos. Sí. Sí. Es increíble, Mari, cómo somos tan crueles a veces. Los niños, sí. Y siempre, hermano Marvin, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a veces yo digo,
nadie sabe lo que está pasando en casa y otro solamente te juzga. Sí. Pero no sabían que ese niño tímido, ese niño que no hallaba cómo encajar con los demás, era porque tenía violencia en su casa, era porque tenía miedo que su papá iba a regresar, iba a lastimar a su mamá. Son tantas cosas, pero Sí. nosotros solo nos dedicamos a juzgar. Lo que pasa es que como los niños se caracterizan, ¿verdad? Por ser muy sinceros, ellos hablan lo que ven, sin temor a nada. Sin filtro. Sin filtro. Entonces Sí. causan dolor, causan heridas, pero también nos llevan al límite de que, sí es cierto, esta cosa no las puedo cambiar, pero hay cosas que yo sí puedo cambiar. Sí. Y usted nos platicaba algo fuera de micrófonos, un reto que usted tuvo en la niñez y que salió con ese reto y se dio cuenta de que la timidez se puede volver un arte, ¿verdad? Sí, Díganos, sí, platíquenos. Cuando yo estaba en tercer grado, mis notas eran excelentes, eran arriba de 90 y 100, y era un niño muy inteligente. Me acuerdo que la maestra siempre me decía que le diera soporte a los otros niños que no entendían matemáticas especialmente. Y yo me acuerdo que yo me sentía como maestro con 2, 3 alumnos que me daban que yo Que les ayudara. sí, que yo les enseñara matemáticas. Pero llegó un momento que la maestra me dijo: Marvin, usted es un buen prospecto para que usted, me dice, salga en el cuadro de danza. Y yo le dije: maestra, ¿qué es eso? No sabe, me dice. No, Leo, no sé qué es un cuadro de danza. Me dice, cuadro de danza, me dice, que usted tiene su pareja y bailan todas, me dice, en una sola coreografía. Y todo, me dice, lo que hace un paso uno, lo hacen todos igual. Y le dije yo: no, maestra, no, yo no participo en eso. Me dijo: anímese. Usted es un niño muy inteligente, tiene buenas notas y va a salir adelante. Pero yo tenía esa timidez por dentro de mí de que no lo voy a poder lograr. Pero entró esa curiosidad dentro de mí de ¿lo hago o no lo hago? Y decidí preguntarle a mi papá, porque también para el cuadro de danza implicaría gasto. Habría que comprar uniforme, sandalias, todo lo que requerían para hacer un solo grupo. Y me acuerdo que yo llevé primero con mi mamá. Yo le dije qué pensaba y todo, y me dijo ella: habla con tu papá. Y yo, como con pena, yo le dije: mire, papá, le digo, la maestra me dijo que si quería salir a un cuadro de danza, de esto, lo otro. Y me dijo él: ¿tú quieres? Le digo: no quiero, pero no sé, me da curiosidad. Me dice: ¿tú quieres o no quieres? Yo: sí me gustaría. Bueno, me dice: si tú quieres, yo te apoyo. Pero me dice, es tu decisión. Y luego me dice: ¿pero qué es eso? Le digo: dice que voy a hablar con una niña y le digo, y vamos a ser pareja y todo. Se rió y me dijo: bueno, habla con la maestra. Y me dice, si tú quieres, me dijo, ve. Entonces yo, al día siguiente, yo contento, pero a la vez con nervios. Y le dije: maestra, sí quiero entrar al cuadro de danza, pero primero déjeme ver, a ver cómo es. Y me dijo: ok, hoy en la tarde va a haber ensayo, me se puede quedar. Pues yo me quedé, y cuando llegué con la otra maestra, que era la de música, que es la que daba los ensayos, me preguntó: ¿usted va a estar en el cuadro de danza? Le digo: primero voy a mirar, y si me gusta, sí me quedo, si no, no me quedo. Y me dijo: no, quédese aquí. Entonces, para no ser tan larga la historia, hacerla breve, hermana, yo salí duro. Duro, hermana, que yo no movía la cintura ni nada, porque yo nunca había bailado. Y la pena, además. Y la pena. Y la pena, sí. Entonces, viene la maestra y me dice: mire, le voy a dar 3 días para que usted aprenda y siga el ritmo de los demás. Si no, yo lo siento, pero tengo que buscar a alguien más que aprenda más rápido. Porque tenemos pocas semanas para la primera presentación y los demás van avanzados. Pero usted no quiere o no puede, no sé cuál es su problema. Y por culpa suya, también la muchacha también va atrasada. Wow. Entonces, yo me senté a ver a los demás. Y cuando vi que los demás bailaban todos a un solo ritmo, entró algo dentro de mí que dije: yo tengo que hacerlo. Yo también quiero estar ahí, yo quiero verme como los demás. Y
me propuse. Me propuse a tal grado que se pudiese decir que salí uno de los mejores. Wow. Wow. Uno de los mejores. Que nunca me imaginé, especialmente por mi condición Humilde. humilde y económica. Y jamás me imaginé. Pero llegué al punto de que llegué a ser la pareja de mi maestra. Wow. Ya para el siguiente año yo estaba en el cuadro de danza grande y en el cuadro de danza chico. Yo representaba la escuela de dos formas. Lo presentaba como bailarín en cuadro grande y en un cuadro pequeño. Wow. O sea, con los alumnos y con los maestros. Con los maestros. Wow. Luego, creo que como al siguiente año, tuve la oportunidad de poder ser la última pareja del cuadro de danza de maestros progreseños. Que creo que muchos, si conocen de danza, conocen del folclore de Honduras y conocen que el cuadro de danza de maestros progreseños es un cuadro de muy buena reputación. Y logré estar en ese cuadro como aprendiz. Wow. Pero la maestra me llevaba porque lo que aprendíamos juntos en esos seminarios lo íbamos a compartir a la escuela. Wow. Sí. Me da curiosidad, hermano Marvin. ¿La timidez se te quitó cuando entraste ahí? Sí, Se te quitó. por completo. Wow, ya eso que te limitaba, eso que te hacía a las orillas, a no tener amigos, eso se te quitó. Todo eso se fue. Wow. Y hermano, su percepción de cómo encajaba usted con la gente, el menosprecio, todo esto también se retiró junto con la confianza en sí mismo. De cierta parte sí, porque por otro lado yo ya me sentía, no le puedo decir que importante, pero por lo menos para aquel entonces en los canales corrientes eran 5 canales, creo. No tenía cable. O sea, de televisión abierta. Ajá. Ya salía Marvin ahí. Sí, me acuerdo que salíamos en Canal 2, de vez en cuando nos pasaba. Y yo decía, bueno, por lo menos estoy en la tele. Qué bueno. Otros no. Y es increíble, hermano Marvin y Mari, porque a veces el que no califica para nada, que es el rechazado, que aparentemente no califica. Aparente para la gente y a veces hasta para uno mismo. No califica porque usted decía, no, yo no puedo, mis limitaciones. Pero no. Si te esfuerzas, como decía el hermano, miraste a los muchachos, yo voy a hacerlo también. Sí. Y botaste ese obstáculo que te tenía ahí frisado. Porque el miedo no frisa. La impotencia, la falta de confianza en uno mismo, el decir, yo puedo, es que si él lo puede, yo voy a intentarlo. Wow. Y lo bueno del caso es que usted decidió intentarlo. Porque tal vez muchos nos hemos quedado, Karen, con el hubiera. El que no es para mí y ni siquiera sabemos si es no o no es porque ni siquiera nos hemos atrevido a dar el primer paso, que es intentarlo. Ya después, bueno, a usted le dieron 3 días, gracias a Dios que los suplió, ¿verdad? Pero tal vez a nosotros hasta nos den 3 meses para algo, pero ni siquiera lo intentamos. Entonces, esta es una gran lección para todos. Wow. No puedes saber si algo puedes hacerlo o no puedes hacerlo si no lo intentas. Definitivamente usted no puede. Yo les digo a los muchachos, ¿te gusta esto de comer? Y dicen, no creo, ¿lo probaste? No, entonces no puedes decir que no, tienes que probarlo primero y después decidir si te gusta o no te gusta. Eso en las así. cosas es así. Primero tienes que probar. Tal vez sea un reto a tu inteligencia, ¿verdad? Pero tal vez y funcione. Así es de que esa es una gran lección que hoy nos llevamos. Así es. Hermano Marvin, comienzas el colegio, ¿cómo fuiste progresando y llegando a las metas que te habías propuesto? Antes de yo poder ir al colegio, y me acuerdo que yo asistía con mi abuela a la iglesia, yo la acompañaba, yo era su acompañante, y me fue gustando de cierta manera la palabra de Dios. ¿Y a qué edad surgió esto, hermano? Yo tenía 10 años, 10 años, y yo era todo el tiempo el acompañante de tu abuela. De mi abuela. Wow. Vengo aquí a este punto, quizás no coincide poco con la pregunta, pero allá voy. Una noche yo le digo a mi abuela, cuando el pastor hizo el llamado, que si alguien quería reconciliarse o aceptar al Señor. Yo le dije a mi abuela, yo voy. Y mi abuela me dice, no, hijo, espera. ¿Estás seguro de lo que tú quieres hacer? Y le dije, sí.
yo quiero al Señor. Y me dice, tú tienes que estar seguro, porque la palabra de Dios me dice, no es juguete. Dios me dice, es un Dios de orden. Me dice, y si tú decides seguir al Señor, me dice, tú tienes que saber, me dice, que hay muchas cosas que no están bien. Ella te detuvo. Ella me detuvo. Esa vez. ¿Y después cómo continuaste? Volví nuevamente, después de esa conversación, pero dentro de mí, hermana, yo sentía que yo tenía que aceptar al Señor. Yo sentía, por todo lo que había escuchado, por las prédicas, más que todo buscando quizás una transformación en mi hogar. Wow. Porque, como el pastor decía, yo con poco conocimiento, quizás nada, pero cuando escuchaba al pastor que decía que hay alguien que puede transformar el hogar. Wow. Usted halló ahí la fuente de vida que necesitaba su casa. Sí. Usted ahí en las palabras del pastor decía, esto es lo que yo necesito llevar de aquí a mi casa, porque los de mi casa no van a venir aquí, necesito llevarlo allá. Y esa necesidad lo llevó a entregar su vida a Cristo. Así es, hermana, porque en las prédicas que el pastor decía que solo el Señor puede transformar el hogar, y decía, si yo tengo a Cristo en mi corazón y yo llevo al Señor a la casa, o viene mi mamá o viene mi papá, pero que se van a ir conmigo, van a ir conmigo. ¿Por qué? Digo, porque cuando vean a su hijo, que su hijo está, digo, buscando la forma de hacer lo correcto, digo, ellos tienen que ver la forma de cómo entender de que ellos van erróneamente. Wow. Después de esa decisión que ibas a tomar, te detiene tu abuela, ¿cuándo aceptas a Jesús? Creo que unos 6 meses después. 6 meses después. Casi para 11 años. Ajá. Aceptas a Jesús en tu corazón. Señor. ¿Qué pasó con Marvin? Pues volvió el bullying en la escuela, pero ya esta vez volvió el bullying de cómo, que yo como cristiano, ya se reían de mí, me recalcaban, por ejemplo, con lo de la danza, que yo ya no podía bailarla porque eso era del mundo, y que como un cristiano podía andar bailando eso, y etcétera, y tantas cosas así. Y yo sentía eso dentro de mí de se enojará el Señor porque yo haga esto, se enojará el Señor porque yo bailo en la escuela, y luego estoy allá y como cristiano. E incluso muchas veces llegaron sacaron falso de mí, les fueron a decir al pastor que yo en la escuela era un niño bocón, que decía malas palabras, y yo nunca dije eso, porque en mi hogar sí me inculcaron de eso, de no decir malas palabras. Wow. Pero llegaron esos comentarios a oídos de mi pastor. Y cuando esos comentarios llegaron, llegó ese instinto en mí de salirme de la iglesia. De no continuar. Porque me sentía, digo, bueno, el pastor quizás Dios cree todo lo que le dicen, yo sé que es mentira. A mí me gusta mucho el baile, digo, bailo mucho la danza, pero dicen que yo no puedo. Que no puedo ser uno en la escuela y tratar de ser cristiano. Eso me lo recalcaban siempre mis compañeros, de que yo no era cristiano, que no tenía cara de cristiano. Pero usted lo llegó a hablar con su pastor, eso de la danza, ¿lo llegó a hablar con él, a tratarlo con él, o simplemente se fue por los comentarios de sus amigos? Nunca lo hablé con él, porque alguien más se puede decir que tuvo charlas con él. Y él decía que como alumnos en la escuela teníamos que someterlos a lo de la escuela. Y que si en la escuela habían actividades o algo, que no era pecado. Que no era pecado. Porque él decía que lo de la danza es algo como folclórico. Es algo para representar al país. Sí. No es algo de una música secular. Ni aparte andan las discotecas, ni nada de esas cosas. No, es en el... Lo que corrompe las cosas es en la atmósfera en las que se hace. Así es. Eso es lo que corrompe. Si usted va a una discoteca, pues no va a bailar un baile folclórico y va a haber vicios, va a haber toda clase de atracción que a Dios no le agrada. Pero en la escuela era un ambiente sano en el que se desarrollaba. Sí, y luego, pues lo más que su entrenamiento era para hacer competencia con otras escuelas. Wow. Y hacer representar la ciudad o departamento de donde uno es. Sí. Como mejor reconocido o como la mejor escuela. Wow. Esos fueron uno de los retos que el hermano Marvin. Llegaste a tu juventud
llegaste, ¿cómo continuaste, hermano Marvin? ¿En el camino de Dios continuaste o te saliste? Continué, creo que aproximadamente por unos 9 meses. 9 meses. Sí. De los 11 años que aceptaste a Jesús, 9 meses estuviste en la iglesia. 9 ¿Qué meses. pasó después? Después de eso, hermana, no continué más, ya no iba, porque como miraba la situación en la casa y dije yo, bueno, nada estoy haciendo, quizás mis oraciones no funcionan, quizás digo yo, no es el tiempo todavía. Y poco a poco eso me fue alejando. Yo miraba que mi papá venía al cristianismo, luego se regresaba otra vez. Y yo decía, pero ¿cómo es que funciona? ¿Cómo está aquí? Digo, porque mi papá, digo, viene y no se puede quedar, sino que se va. Y así continué con esa vida. Crecí, me dediqué a estudiar una parte, no terminé mis estudios completos porque decidí trabajar. Pero siempre dentro de mí le puedo decir, hubo ese temor hacia Dios. Wow. Cada cosa que yo hacía, siempre decía, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Cuando hacía algo que era no bueno ante los ojos de Dios, me sentía como mal. Me sentía como, Señor, ¿me está viendo? No eras, como decía el pastor Sixto, era aburrido pecar. No, casi era imposible, ¿no? Imposible, porque hay algo dentro de uno que dice, lo está haciendo mal. Sí. Y aunque lo continúe haciendo, pero hay algo, hay una voz que te dice, no lo estás haciendo bien. Sí. Así creciste, Marvin. Otra preguntita, hermano, antes de que avancemos un poquito más. ¿Cumplió esa, digamos, promesa o esa sentir que usted tenía? Yo me voy a ir de casa para demostrar que se puede, que nadie te puede influenciar. ¿Lo cumplió? Sí, hermana. Wow. Me fui, creo que a los 14 años. Me fui de la casa. Me acuerdo que mi mamá fue la que se quedó triste. Mi papá dijo, déjalo, dijo que aprenda. Mi papá pues me dio, como dicen, corriente suelta. Me fui a trabajar, como le digo que desde que estaba en la escuela yo era bueno para los números y todo. Yo tenía un tío que tenía una bodega y ahí me fui a trabajar. Y yo me acuerdo que yo le llevaba todo lo que era números y todo. Y tenía mis cheques. Y yo siempre aportando para la casa y todo. Y siempre volvía a la casa. Y mi papá me decía, ¿y cómo está en el trabajo? ¿Todo bien? ¿Tiene como tus amistades y todo? No, todo bien. Para no ser larga la historia, volví a casa. Luego salía por otros 6 meses por temporadas. Y sí, le demostré a mi papá que nunca aprendió un vicio. Wow. Nunca a mi boca llegó una cerveza. Creo que llegué a la edad de 18, 19 años, que nunca a mi boca llegó una cerveza, un cigarro, nada de eso. Wow. Sí. E incluso tuve peleas con ex compañeros o amigos de colegio, porque llegaron a ocasiones a decirme de que si yo no llevaba una gota de alcohol a mi boca, yo no era hombre. Oh, wow. Sí. Te orillaban a que tú lo hicieras como ellos. Como ellos. Pero tu palabra la mantuviste. La mantuve. Wow. La mantuve. ¿Cómo Marvin se viene para Estados Unidos? ¿Cómo fue eso? Eso también viene cuando yo tenía la edad de 11 años. No quiero mentir, pero en un día de servicio creo que hubo un profeta que dijo que Dios tenía algo para mí acá en Estados Unidos. Pero cuando él me dio esa palabra, yo no sé qué expresión hice porque no me acuerdo, pero dije yo, ¿qué voy a hacer Estados Unidos? Si no tengo absolutamente a nadie que me ayude. Wow. Yo sé que todos los que se van para Estados Unidos, digo, es porque alguien les ayuda. Y yo digo, si nadie me manda nada, si de hecho hasta por eso se ríen de mí, porque muchos tienen que encomiendas. Y digo, ¿a mí quién me va a ayudar allá? Nadie. Pero cuando tenía la edad de 17 años, yo entré al ejército. Porque ese era otro de mis sueños, el militar. Yo entré al ejército, estuve 1 año. Y por errores
de la vida, yo no pude continuar mi carrera como militar. Wow. Y un día trabajando vino alguien y me dijo, vámonos para Estados Unidos. Y yo le dije, no, yo no tengo quien me ayude. Yo no tengo a nadie en Estados Unidos. Oh, me dijo él. Cuando él me dijo, yo tengo un amigo que posiblemente le puede ayudar, pero no me conoce. Me dice, yo hablo con él, intento. Wow. Entonces, hice mi primer intento para llegar a Estados Unidos por medio de esta persona. Pero no pude llegar, man. Llegué, pero lastimosamente me regresaron. Y llegué a mi país. Yo ya sentía dentro de mí eso de quererme venir para Estados Unidos, porque yo tenía que prosperar. Yo tenía que prosperar, porque en mi país está difícil. ¿Sí? Aunque uno saque su estudio como profesional, realmente está difícil. Wow. Está difícil. Sí. Y, hermana, llegué a Estados Unidos prácticamente sin que nadie me ayudara, más que la mano de Dios, porque ahí fue en ese momento que yo empecé a ver la mano de Dios en mi vida. Ahí fue donde aquella profecía se hizo realidad. Wow. Porque yo no tenía a nadie, hermana, quien me echara la mano en México. A nadie, absolutamente nadie. Y yo dije, me voy a ir para México, voy a trabajar en México, voy a estar una temporada allá, ahorro un dinero y de ahí me paso solo. Y me vine con esa fe. Pero antes de yo venir, mi hermana, yo le hice una promesa al Señor. Yo le dije, Señor, si usted me da esa oportunidad de yo llegar a Estados Unidos, yo llego a Estados Unidos y busco la iglesia más pobre que tengo en Honduras. Y yo le prometo, Señor, mandar dinero para esa iglesia, aunque sea comprar los instrumentos. Wow. Ese es mi compromiso para con usted. Wow. Porque yo había escuchado que el Señor era un Dios de pacto, de que uno puede pactar con Él. Sí. Y fue la forma de cómo yo pacté el viaje con el Señor. Wow. Qué poderoso. Pasas a Estados Unidos. Dale, sigue. Pasas a Estados Unidos ya con tu pacto hecho. ¿Llegas? Llego a Estados Unidos. Ajá. Es una historia muy larga, la verdad que no tendríamos el tiempo aquí para explicar detalle lo que el Señor hizo. Ajá. Pero cuando yo llegué a Estados Unidos, igual yo no tenía quien me recibiera. No tenía una casa, un hogar donde llegar. Solo yo dije, si estos chavos me sueltan aquí, digo yo, aunque sea un basurero, yo me voy a ir. Wow. Y digo yo, aunque sea algún hispano me va a ver y quizás me dé la oportunidad de un trabajo o algo, porque yo no tengo dónde llegar. Wow. Pero dígame, hermano, ¿ya usted se había reconciliado con Dios? ¿Usted ya había entregado su vida a Cristo? ¿Había decidido, aparte de aportar a una iglesia, ayudar a sustentar el área de los instrumentos? ¿Usted ya tenía una relación con Dios? Todavía no, hermano. No. Simplemente era ese temor que siempre lo había acompañado desde que había aceptado a Cristo. Ese de saber de que Dios está con usted. Era solamente eso. Era todo. E incluso antes de llegar a Estados Unidos, creo que una semana antes, yo no tenía conocimiento de esperar en la oración. Pero yo me quedé, hermana, toda una noche esperando en la oración cuál era su respuesta para que yo llegara a este país. Porque cuando yo le pregunté a las personas que nos traían qué iba a hacer de mi vida, porque yo no tenía ni un peso, no tenía nadie que me ayudara, y la seña que ellos me dijeron de que me iban a matar. Esa fue la expresión de ellos. Porque me dijeron, muchos como tú vienen, me dijo, sin nada. Y además, me dijo, tú sabes mucho. No te puedes ni rezar para tu país, ni pasar para el otro lado. Wow. La mejor opción, me dijo, y hizo la seña de pistola. Ajá. Yo me acuerdo que yo solo tuve ese temor, yo solo le dije, Señor, hasta aquí llegó Marvin Guillén. Wow. Y yo le dije, Señor, si aquí voy a morir, porque usted tome el control de mi vida. Wow. Usted sabe cuál es mi propósito. ¿A qué yo iba a Estados Unidos? Pero si usted cree que Estados Unidos no es para mí, Señor, no voy a llegar. Wow. Pero llegas.
Pero pudiste llegué. cruzar. Estabas dispuesto a donde sea, pero yo tengo que llegar. Llegas. ¿Cómo continúa tu vida acá en Estados Unidos? Pues llegué, hermana, empecé a trabajar. Ujú. Empecé a trabajar, vivía con el muchacho que le digo que me dio la oportunidad de vivir en su casa, que él fue por mí a Houston, Wow. que es otra historia muy ahí, cómo ese muchacho llegó a Houston. Sí, el Señor lo tenía preparado. Hermana, este muchacho cuando él reaccionó, dijo, bueno, ¿yo qué hacía en Houston? Dijo, ¿qué andaba haciendo yo en Houston? Dijo, no tenía nada que andar haciendo en Houston. Pero en ningún momento el hecho de ver que él fue por mí. Pero cuando lo encuentra usted prácticamente en la calle. No, él fue a traerme con las personas que lo cruzan. O sea, va directamente hacia ellos, Sí, sin conocerlo a usted. él no me conoce a mí. ¿Y cómo es que se dirige que es a usted? Él, con un primo de él éramos amigos. De hecho, fue el muchacho que me dijo que nos viniéramos. Ujú. Ajá, Pero que no nos conocíamos de cara. ajá. Únicamente le dijo, tengo un amigo que está allá en Houston tirado, ya cruzó la frontera, pero no sabe dónde llegar. My God. El Señor obrando, Sí. el Señor abriendo el camino, el Señor diciendo, tengo mi ojo puesto en este hombre, en este joven. Amén. Así que continúas, empiezas a trabajar, Dime una cosa, ¿mandaste los instrumentos? Sí, Wow, sí. los enviaste. Los envié, hermano. Y hace poco el Señor me acordó de esa ofrenda. Mm. Yo no me acordaba, pero me habló a través de alguien. ¿Cuánto tiempo pasó del olvido? Del 2012 hasta el 2021. Casi 11 años. 11 años. ¿Olvidaste? ¿O No, sí no, yo Lo hizo, primero lo mandó. Yo lo Ujú. hice. Yo lo hizo? Sí. Yo mandé en el mismo año que llegué. El mismo año. Al siguiente año, perdón. Porque llegué casi a finales del año Ajá. 2012. Pero yo mandé la ofrenda y todo. Pero me olvidé completamente de lo que yo hice. Mm, ujú. Yo lo hice, cumplí mi promesa y hasta ahí. Seguiste en el mundo. Yo seguí en el mundo. Yo decía, yo sé que un día tengo que venir a los pies del Señor. Ujú. Pero yo decía en mí, pues hasta que esté viejito, me voy a buscar al Señor. Hermano Marvin, ¿cuál era, usted dice usted no anduvo en drogas, en alcohol ni nada en su país? ¿Qué fue lo que usted experimentó aquí en el mundo, sin Cristo y aquí en Estados Unidos? Ya como quien dice, como libre, ya no había ojos que lo supervisaran, de familia, de amigos y de personas que para usted fueron quisieron ser una mala influencia. ¿Cómo usted vive aquí? Pues con las personas que yo llegué, hermana, pues ellos sí les gustaba los fines de semana tomar y todo eso. Y yo todavía continué con mi palabra, porque me acuerdo que en muchas ocasiones ellos me invitaban y decían, no, yo no tomo. Pero como dicen, tantas veces va el cántaro al agua que al final se quiebra. Ajá. So, fueron tanta insistencia, que llegué al punto que ya empecé a tomar. Mm. Y ahí ya tomaba con ellos. Y pues de todo se puede decir que esa ha sido la más corrupción en mi vida. En tu vida. Sí. ¿Hubieron consecuencias por el alcohol que llegó a tu vida? De cierta manera sí. Ujú. Sí hubo consecuencias. ¿Hubieron consecuencias que marcaron, que te han hecho tambalear? ¿Cómo fue eso? Una de ellas sería la desintegración con mi familia. Se desintegró tu Mi familia. familia. ¿Pero de tu mamá o tu papá o No, sería ya en este caso mi matrimonio. tu matrimonio? Mi Tú te matrimonio. casaste y empezaste también con lo que tu papá hacía, tomando. Empecé de esa forma. Ujú. Ya tomaba, no había maltrato como para mi esposa, Ujú. pero no actuaba bien. Mm. Me iba a trabajar los fines de semana y cuando venía del trabajo yo venía borracho ya. Wow, wow. Se desintegró tu familia. Esa fue una de las consecuencias debido al alcohol Sí. en la vida de Marvin, que tu familia
se desintegró. El temor que habías estado teniendo desde muy pequeño en ti se vino a reflejar. A reflejar. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo eso te hizo cuando perdiste lo que ya Dios te había dado o lo que tú formaste? ¿Pusiste tus ojos de nuevo en Dios? Ese fue al momento de desintegrarse mi familia. Uh-huh. Yo quise continuar en la calle. E incluso cuando mi familia o mi esposa se fue, uh-huh, yo quedé feliz. Yo quedé feliz porque dije, bueno, ahora digo vida de soltero. Uh-huh. Voy a hacer lo que yo quiera. Uh-huh. Pero a partir de ahí, hermana, el Señor empezó a trabajar en mí. Porque un fin de semana después de que mi esposa y yo nos dejamos, uh-huh, yo decidí ir a una cantina que quedaba a 2 horas de donde yo vivía. Wow. Pero de repente, hermana, empezó un sonido en la troca, un sonido hostigante. Uh-huh. Y un sonido que no me dejaba manejar, uh-huh, de la nada. Y dije yo, no, ahorita quito la batería, reseteo, veo, son sensores o algo, digo, pero nadie me detiene. Yo me voy para la discoteca y me voy para allá. Uh-huh. Cuando yo voy en camino, el sonido sigue. Uh-huh. Sigue, tan obstinante, hermana. Uh-huh. Obstinante ese sonido que decidí regresarme para mi casa. Wow. Al día siguiente que yo voy a trabajar, yo tenía en la mente, mi troca ya no sirve. Uh-huh. Digo yo, ahora sí, todo va para empeor. Primero digo, se me va mi esposa con mis hijos, y ahora digo, la única troca que tengo para mi trabajo también se va a arruinar. Digo, wow, ¿qué estoy haciendo en esta vida yo? Nada. Cuando yo voy ese mismo día a trabajar, la troca como si nada. Wow. Como si nada. Eso fue un sábado. Uh-huh. Para el lunes que yo voy a trabajar, el lunes que pasé 8 horas de trabajo tan pésima, que no llegó a mi pensamiento quitarme mi vida. Uh-huh. Gloria a Dios, nunca ha llegado ese pensamiento. Uh-huh. Pero era un día que yo tuve tanto pensamiento en mi cabeza de qué estaba haciendo yo en este mundo. Wow. Si todo lo que Dios me había dado, mis hijos, una esposa, lo había perdido. Wow. Que no tenía nada. Uh-huh. Cuando vino el manager me dijo, Marvin, si quiere quedar en overtime. Y de mi boca salió sí, por decir no. Uh-huh. A todo esto yo no entendía por qué. Uh-huh. Después de que pasaron las 8 horas que yo me quedo para hacer 1 hora de overtime, uh-huh, dentro de mí vino un pensamiento que la palabra que vino fue orar. Wow. Y yo le dije, Señor, yo no puedo orar. Yo no puedo orar. Pero esa palabra, hermana, era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que yo me fui para el baño. Me fui para el baño. Como ya era overtime, no había nadie ya en la compañía. Éramos pocos los que estábamos. Uh-huh. Cuando yo me siento en el baño, lo primero que le digo, Señor, perdóname, wow, por el lugar donde yo estoy. Wow. Sé que no es un lugar digno, uh-huh, pero es la única forma donde yo puedo tener esa privacidad. Y orar, Señor, digo, no sé qué voy a orar. No, wow, no sé qué voy a pedir, Señor. Tengo tantas cosas que pedir, digo, pero no sé cómo empezar. Wow. Cuando yo estoy sentado ahí en el baño, hermana, yo empiezo a llorar. A llorar como nunca había llorado, quizás como estaba niño, sí. Wow. Fue un llorar profundo, sí, un desahogo, que no salía palabra dentro de mí. Wow. Cuando yo dejé de llorar, la palabra que salió fue, Señor, toma mi vida. A partir de hoy mi vida es tuya, haz lo que tú quieras con ella. Wow. Pero yo ya no puedo más en esta situación y yo sé que eres tú el único camino. Yo no puedo solo, tú sabes lo que está pasando en mi vida, uh-huh, y mi vida es tuya. Wow. Ahí vuelve Marvin a poner sus ojos en el Creador. En el Señor. ¿Cómo continuaste, Marvin? Ya el tiempo se nos está yendo, pero queremos saber cómo estás ahora. Amén. Pues ahora, hermana, para la honra y gloria, cada día aprendiendo un poco más, uh-huh, cada día tratar de mantener una comunión con el Señor, uh-huh, irlo buscando,
cada vez más. ¿Y vuelve su esposa? Todavía no, hermana. Todavía. No. Todavía está la oración de... En 2 ocasiones el Señor me ha dicho que primero me enfoque en lo de Él. Lo demás va a ser después. Sí, le pregunto porque sería bonito de que al ver ella su cambio y su reacción haya venido a los pies de Cristo, pero claro, si todavía no es así, Dios tiene planes para que lo sea. Amén. En un futuro no muy lejano. Amén. Pero sabemos que el Señor te devolvió tus hijos. Sí. Ajá. Fueron 2 años orando, 2 años diciéndole al Señor, yo quiero mis hijos, pues tú sabes la situación de mis hijos, porque la mamá de ellos se desvió por otro camino que no es bueno, por decirlo así. Y yo siempre estaba constante, Señor, mis hijos, Señor, he pasado 4 o 5 meses que no veo a mis hijos, Señor, no tengo dinero para irlos a ver, porque ellos estaban en otro estado. Y el Señor me trajo aquí a este estado de Kansas y decidió que viniera solo. Y pasé, creo que los primeros 4 o 5 meses que no miraba a mis hijos. Y siempre pasando de rodillas, Señor, mis hijos. Señor, acuérdate de mis hijos. Señor, tú sabes que quiero a mis hijos. Y este año, para la gloria del Señor, me los dio. Wow, es impresionante cómo pasamos procesos. Hermano Marvin, fueron decisiones que llevaron a lo que tú estabas pasando. Pero lo más hermoso de ver que este proceso tal vez no está terminado. Estamos a media, pero estamos viendo el poder de Dios. Cómo tú pusiste de nuevo tus ojos en el Creador. Las consecuencias se pagan. Desviarnos nos cuesta caro. Duele. A veces pareciera que es el fin de nuestras vidas. Pero, ¿qué le puedes decir a esa persona, ya por último, hermano Marvin? A esa persona que como tú se ha desviado. ¿Qué le puedes decir? Que no hay un camino mejor que estar en el camino del Señor, que no es fácil, es una batalla, es una guerra constante, como la Biblia dice que no se pelea con carne ni sangre, y buscar del Señor, tratar de mantener esa comunión diaria con Él. A veces alguien puede decir, no sé orar, no sé cómo entrar a la presencia de Dios, pero muchas veces el Señor traduce todo lo que uno quiere decir y los deseos del corazón. Amén. Entonces, al que me está escuchando y que quizás ha pasado por mi misma situación, que no se desespere, que el tiempo de Dios va a llegar. Justamente la semana pasada el Señor es lo que me decía, que el tiempo de Él es perfecto. Y que uno a veces quiere precipitar las cosas, pero por nuestra propia cuenta no lo vamos a lograr, que hay que esperar el tiempo de Él. Así es. Pues, hermano, le agradecemos mucho al haber estado con nosotros, el haber hablado de lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios está restaurando y seguirá haciendo cosas nuevas en usted y en sus hijos. Y esperamos en Dios que si Dios le place, que su esposa venga a los pies de Cristo y puedan volver a reunificar la familia, Él se encargará del resto. Amén. También a usted, mi amado hermano, que nos está acompañando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le esperamos en otro programa. Antes era y ahora soy. Gracias. Bendiciones. Nomás podemos decir, Mari, el poder de Dios continúa. Amén. Continúa. Así que le bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Shalom.